empiezo yo. ¡Hola! Aquí le hemos dado a la tecla antes de estar del todo preparadas. Aquí empieza esta primera transmisión del proyecto ACA. Nos encontramos con Nieves María Hernández Castro. Ella es madre de 2 hijos, siempre ocupada, por lo menos desde que yo la conozco, en su crecimiento personal. Es entrenadora personal, aunque esa habilidad se la reserva de momento solo para ella. Se la reserva solo para ella porque se cuida muchísimo. Aquí solo se la ve de cintura para arriba, pero si la vieran se darían cuenta. Ejerce como abogada y puedo afirmar categóricamente que es muy buena. Y bueno, ejerce como abogada aquí en Santa Cruz de Tenerife, porque esto lo pueden estar viendo personas de todo el mundo. Hoy nos acompaña aquí en el proyecto ACA, un proyecto de apoyo emocional e información a cuidadores en general y especialmente a los de enfermedades neurodegenerativas y cuidadores en general, para contarnos la experiencia que ella vivió con su padre, que de seguro te podrá servir de alguna manera para que el proceso que estás tú viviendo ahora mismo pues te resulte más fácil, te resulte más llevadero. Aparte de contarnos algunos detalles que ya podrás ir viendo a continuación, sobre todo, dada su experiencia, nos podrá contar lo que no volvería a hacer y lo que haría a partir de si se volviera a encontrar en una situación así, lo que ella haría de otra manera. Como veo que hay alguna persona escuchando, entiendo. Teresa, bienvenida, muchas gracias por estar ahí. Que se nos escucha o se me escucha adecuadamente. Si pones algo en el chat al respecto, te lo agradezco. Y tú y todas las personas que nos acompañen, que sepan que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Nieves. Buenas noches, Sabina. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, por aceptar esta invitación. A ti por invitarme. Como sabes, esta entrevista, que yo prefiero llamar una conversación entre amigas, porque me encanta. Una conversación que es escuchada por otras personas. Claro, pero quiero declarar aquí ante todas las personas que nos están viendo que me encanta poderte tener de amiga. Y yo también. Pues eso, esta charla, como ya anuncié antes, está enmarcada dentro de un proyecto que ha nacido recientemente, que hemos bautizado con el nombre de Proyecto ACA, y que tiene como finalidad dar apoyo emocional y dar información para que luego cada quien decida qué es lo que quiere hacer en su situación. Hoy al mediodía estuve hablando con también una buena amiga y me decía que una persona que tenemos en común me relataba el detalle de lo difícil que le está resultando afrontar determinadas situaciones que está viviendo en estos momentos
con su madre, y sin contar con el apoyo ni de su hermana, ni de su padre. Y en el momento en el que me lo estaba contando Nieves, me di cuenta que hay muchas cosas a estas alturas que yo tengo, me supongo que olvidadas por higiene mental, ¿no? De mi propio proceso, y por mucho que esta amiga me contara fielmente lo que estaba sufriendo a la postre, ¿no? Ese chico, dije, es que yo creo que alguien que no ha vivido nunca un acompañamiento de este tipo... No me entiende. Es difícil, sí. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, pues, cómo ha sido esta situación para ti, y bueno, habrá cosas que ni te habrá resultado fácil vivirlas, y a lo mejor ahora tampoco te resulta fácil contarlas. Cuenta. Sí, hasta donde pueda, ¿no? Pues buenas noches a todos los que estén escuchando. Es un placer estar aquí porque aunque estoy hablando de algo que pues, me resulta no es agradable, pero bueno, si en algo puedo ayudar y contribuir a que otras personas vivan ese proceso pues de una mejor manera, pues yo encantada. O sea, mi padre tuvo un proceso de Alzheimer que duró pues digamos, después del diagnóstico, escasamente 5 años, pero yo diría que él empezó ya con síntomas, prácticamente todo el proceso completo duró unos 9 años. ¿Pero qué pasó en estos 4 años? Pues en estos 4 años hubo una falta de aceptación, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, ¿no? Una negación. Son olvidos, son pequeños despistes, la propia persona no es consciente y sobre todo la familia. Es una mejor manera. Y bueno, la familia pues no, también lo niega y yo lo negaba. Es decir, yo decía, bueno, igual es cosa mía, igual vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta que ya te ves que ya la situación es insostenible. Y entonces pues te vas al médico. En aquel momento, mis padres vivían en una isla pequeña y bueno, pues el proceso del diagnóstico pues llevaba su tiempo, ¿no? Yo recuerdo que a mí, en el momento de darme el diagnóstico, el médico, estábamos mi madre, mi padre y yo, y el médico cogió, me dio un sobre cerrado y me dijo, este es el diagnóstico, y cuando mis padres no estaban escuchando, llámame. Entonces, claro, evidentemente la notición fue para mí. Yo lo abrí por el camino y por el camino nos paramos a tomar un café. Y mientras tomábamos un café... ¿Tu padre y tú? Sí, mi madre. Yo ya sabía el diagnóstico, entonces yo lo miraba y yo decía, bueno, pues lo estoy perdiendo, ¿no? Lo estoy perdiendo, aunque físicamente lo tengo aquí. Mi padre se está yendo. Entonces... es una situación de aceptación, fundamentalmente de aceptación, porque no puedes perder el tiempo. Esa persona se te va y tú tienes que tomar medidas emocionales para poder sobrellevar la situación, medidas económicas para poder afrontar todo el gasto que supone y todo el descalabro económico que supone para una familia, afrontar esos cuidados, ¿no? Y bueno, y lo haces un poco sola en mi caso, ¿no? Porque... sola, aunque son más hermanos. Sí, por las circunstancias que ya pues no vienen al caso, no sé si culturales, no sé si la distancia, realmente no sé por qué, ya no entro a consideraciones, pero realmente me vi yo tomando las decisiones. Claro, aunque no quieras entrar en consideraciones, para ti y para cualquier otra persona, lo que yo he podido observar
es o bien cómo una familia se une y, y se viven momentos absolutamente impensables hasta ese momento, ¿no? Sí. Que yo, por ejemplo, eso también lo he vivido tristemente o gracias a los funerales, ¿no? Que de repente la familia se une en el funeral, pero es que lo importante es muy duro a veces lo que se puede, la soledad que se puede sentir y la frustración y la rabia incluso, ¿no? Yo diría que no hay que dejar para el funeral la unión, hay que manifestarla antes, ¿no? Y en esta enfermedad en concreto hay como una especie de estigmatización o tabú, o bueno, vamos a ocultarlo, que la gente pues no sepa, que... Y entonces pues se vive en soledad, se vive en soledad. La cuidadora principal pues suele ser la esposa o el esposo o la hija, y bueno, pues eso es... Todavía hace más duro el proceso, ¿no? El hecho de que te veas bueno, que tienes que afrontar eso, que cómo lo cuidas, ¿no? Después también la situación de, bueno, y si la casa no está preparada, y si económicamente... Claro, en la casa hay que preparar el baño. Claro, todo hay que acondicionarlo, porque es una persona que paulatinamente va perdiendo su movilidad, ¿vale? Las habilidades motoras las pierde. ¿Qué cosas tuviste tú que acondicionar durante el periodo de tiempo que tu padre estuvo en su casa? Pues principalmente el baño, las puertas, o sea, digamos que lo que son las puertas, porque claro, son personas que al final se quedan en silla de ruedas, al final, y luego se encaman, ¿vale? Entonces, los accesos... todo eso. Pero el baño, por si acaso a alguien le pueda servir de utilidad, estamos hablando de cambiar la bañera por plato de ducha. Claro, poner unas agarraderas, eso. Y además bien robustas, sí, ¿no? Porque si no se quedan con ellas en la mano, se caen. Es muy habitual que se caigan muchas veces al suelo, ¿no? Entonces pues se pueden hacer daño, en fin. Mi padre, yo creo que esta enfermedad no distingue entre niveles culturales, niveles económicos, ataca a todo el mundo, es decir, incluso personas pues muy válidas, hombres muy dispuestos y mujeres también, profesionales, y te los ves pues que dejan de ser lo que eran para convertirse en una persona a la que hay que cuidar. A la que hay que alimentar, a la que hay que vestir, bañar, ocuparse de las medicinas. ¿Qué cosas te habría resultado saber antes y que ahora a lo mejor pudieras compartir para hacerte las cosas más fáciles? Pues que desde el momento que sepamos el diagnóstico hay que aceptarlo, es decir, no hay que perder tiempo en lamentaciones, en buscar, no sé, culpas, no, hay que actuar. Claro, pero ¿cómo? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero como yo también lo viví, ¿qué consejo, qué sugerencia le puedes dar a una persona que ha visto a su esposo, a su esposa, a su padre, a su madre, como una persona activa, dinámica, independiente, y que, aunque tenga un diagnóstico por escrito, dicen, no, pero esto... Sí. No me lo creo, ¿no? No es posible, pues sí. Pues hay que aceptarlo. Yo creo que lo puedo repetir más veces, pero mi conclusión es la misma. Es decir, acéptalo sabiendo que es una etapa que va a pasar, que va a terminar, que dura unos años, ¿vale? Y que luego te vas a quedar con la sensación de que has hecho lo correcto, ¿vale? De que tus padres, bueno, pues
te cuidaron, te dieron todo lo que ellos podían darte, de acuerdo con sus posibilidades, con sus conocimientos, lo hicieron lo mejor que pudieron, incluso aunque lo hayan hecho mal, pero hicieron lo mejor que sabían y que podían. Por lo tanto, yo creo que en esta situación, el mirar hacia otro lado, ¿vale? Pues la verdad es que no sirve. El Alzheimer, igual que otras enfermedades degenerativas, son enfermedades familiares. ¿Eso qué implica? Pues que toda la familia tiene que contribuir. Los hermanos, las hermanas, las parejas. Yo creía que te estabas refiriendo a otra cosa, porque el otro día, hablando con una investigadora fantástica que hay en la Universidad de La Laguna, me decía que había un Alzheimer familiar, porque le conté el caso de la persona que me ha motivado a hacer esto, que de 11 hermanos, 5 padecen la enfermedad, y creía que decía familiar en ese sentido, y te estabas refiriendo a familiar en el sentido de cuánto afecta a todos los miembros de la familia. Porque, por ejemplo, el cuidador o cuidadora principal, si no toma las medidas higiénicas emocionales y que necesita tomar para poder soportar esa situación, termina enfermo. ¿Qué entiendes tú por un concepto o por unas palabras tan bonitas dichas, medidas higiénicas emocionales? Porque creo que eso es fundamental. Sí, si no, esta situación no se soporta. Pues esas medidas higiénicas emocionales incluyen el que tú mantengas tus patrones el cuidador mantenga sus patrones de comida, de sueño y de vida social. No puede reducirla drásticamente, porque se dan casos, de muchos casos, pues en que, bueno, por la idea de que a la persona hay que cuidarla en la casa, porque llevarla a una residencia supone un abandono, pues entonces ese cuidador o cuidadora principal, con los escasos recursos con los que cuenta, pues la cuida. Y con los escasos conocimientos. Exactamente, ¿no? La cuida en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que no, estas personas, estos enfermos pierden los patrones de sueño, pierden los patrones de comida, pierden su rol, ¿vale? Ya no es el marido, ya no es el padre, o sea, ya se convierte en una persona dependiente. O sea, eso, ¿no? quiere decir que tú, además de ver cómo tu padre se iba deteriorando, también viste cómo tu madre iba ¿Pero no la dejaba dormir o era ella? No la dejaba dormir porque estos enfermos pierden los patrones de sueño. Entonces se despiertan cada 2 horas, cada 3, piensan que es de día, entonces la despiertan. Quería que se acostara con ella pues a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, se levantaba, pues ya no controlaba su... en fin, había que ponerle pañal, y entonces eso no es una situación llevadera en una casa, porque aunque tengas otra persona que te ayude, si el cuidador principal se mantiene allí, se va a despertar de noche, aunque no duerma en esa habitación, o duerma en el otro lado de la casa, pero se va a despertar, ¿no? Entonces estás continuamente viviendo las 24 horas del día esa situación, ¿no? Y yo conozco casos donde esa persona ella la ingresan en un hospital en estado terminal y el cuidador al mismo tiempo entra en el hospital, enfermo, completamente destruido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que también erradicar la culpa. La culpa que uno puede sentir, efectivamente, eso es muy importante, ¿no? Porque yo creo que si esos enfermos estuvieran... Lo que pasa es que eso es fácil decirlo. Pero cuando ya lo pasas y cuando ya pones en una balanza todo el coste que eso supone. Yo estoy seguro que si mi padre hubiera estado en ese momento en sus plenas facultades mentales, hubiera dicho, no, mira, yo te amo tanto a mi madre que yo no voy a permitir que tú te destruyas conmigo. O sea, yo ya no estoy. ¿No? Al final, pues hubo oposición familiar, pero al final mi padre entró en una residencia que... Espera, antes de contarnos eso, creo que sería muy interesante. Tú antes dijiste que hubo ahí un periodo de 4 años antes del diagnóstico efectivo, ¿no? Creo que es muy interesante el poder darle pistas a quienes estén ahora en directo o a quienes
vayan a ver esto en algún otro momento en diferido, diferentes tipos de señales, de algunas referencias para que personas que estén empezando a ver a seres queridos en esta situación sepan identificar ciertas señales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi madre, a mí me llamaba mucho la atención cómo cambiaba palabras que yo tenía muy claro que ella sabía usar, ¿no? Entonces, ¿en qué tú dijiste que hubo 4 años en donde por lo menos tú ya te ibas dando cuenta? ¿En qué empezaste a notarlo? Bueno, yo antes que nada quiero decir que aquí el médico es el fundamental, la persona fundamental para dar esas pistas, para que la gente le consulte, porque yo no soy médico. Y ante cualquier duda, por supuesto, a él. Pero dicho esto, en mi caso, yo lo que sí noté es que mi padre tenía ausencias, ¿vale? ¿Qué entiendes tú por ausencia? Ausencias es que desconectaba de la realidad. Al principio se quedaba así, mirando. Parecía que estaba mirando la televisión, pero en realidad pues, no estaba mirando nada, ¿no? Entonces, él era un hombre que le gustaba leer el periódico, y entonces se quedaba en la misma página. Así, con el periódico abierto en la misma página. Entonces, después empezó a tener pequeños, olvidos, las llaves. Por ejemplo, se le quedaban en la puerta, luego la puerta se cerraba y él no cogía las llaves. Luego era una persona... Claro que en ese sentido, perdona que te interrumpa, no te olvides de lo que ibas a decir. Sí. En cuanto a las medidas a tener en cuenta en esa fase inicial, lo que es coger el coche, las llaves de la casa, el uso del dinero. Sí. También conviene ir por delante, aunque digas, ¿cómo le voy a hacer yo eso a mi marido o a mi madre o a mi padre? ¿No? Ahí entramos ya en otro tema, ¿no? O sea, que lo podemos tratar si tú quieres, porque ya sería más bien las medidas jurídicas ante esa situación, ¿no? No, pero no, eso lo podemos tratar desde el aspecto jurídico. Sí. Lo que pasa es que también a nivel doméstico, pues a mi madre se escapó. Me pasé una vez un día, porque no se nos ocurrió que se fuera a escapar por la puerta de atrás. Sí, sí. Es una sensación que, o sea, el hecho de que tengas a la persona en la casa y que tú seas el cuidador principal y que digas, no puedo salir a comprar porque tengo miedo. Tengo miedo porque no sé lo que me puedo encontrar. Sé que voy a tardar 10 minutos, pero no sé lo que me voy a encontrar. Y entonces, ¿qué sugieres en esos casos? Es que en esos casos ya hay que tener una persona de apoyo. Si la decisión es cuidarlo en la casa, una sola persona no puede resistir esa situación. Entonces, claro, porque es 24 horas al día. Es que son 24 horas, porque la persona el enfermo quiere hacer las mismas cosas que hacía antes, ¿no? Va a encender un fuego, pues resulta que se le olvida apagarlo, o se va y deja aquello y se quema, o puede llegar a confundir la cocina con el baño, ¿vale? Claro, si lo estás diciendo es porque yo lo vi. Padre... Es que yo lo vi, entonces tú dices... ¿Puede hacer sus cosas en la cocina en vez de...? Sí. Entonces son ejemplos que son duros de contar, porque es así, pero desde que ya existen los primeros síntomas, eso va a ir a más, porque no hay cura. Entonces hay que tomar ya las medidas, hay que reunirse la familia y decidir lo que se va a hacer. O sea, la típica frase "ya se verá", aquí no se puede aplicar, porque eso lo que genera es un coste emocional muy grande. ¿No? Cierto. No se puede. Tú, ya sé que es una opinión muy personal, ¿tú tienes alguna hipótesis tuya particular de cuál fue el detonante que provocó
esa enfermedad. Porque yo tengo mi hipótesis particular, ¿no? Pero no de tu caso, digo, del caso de mi madre. Hombre, que yo sepa, en mi familia no ha habido ningún caso como el de él. Él era una persona sana, no dejó de fumar, pues a los 50 años ya dejó de fumar, no bebía. Pero llevaba una vida... Esos 9 años, o sea, si tú haces una cuenta atrás y dices que eso empezó como 9 años antes, eso es... en el 10º año antes, ¿hubo algo que le impactara emocionalmente? Yo qué sé, la jubilación. Sí, exactamente. Fue la jubilación. ¿Fue la jubilación? Fue la jubilación, él dejó de sentirse tan útil como antes, estaba menos activo, ¿vale? Y empezó su deterioro. Ahí fue donde él empezó a deteriorarse, ¿vale? Sí, yo podría decir que sí. Fue como si él desconectase de la realidad. Ya no quiero saber más. No me cuenten más problemas. No quiero saber. Claro, porque creo que tu padre fue una persona luchadora, trabajadora, constante, muchísimas horas al día en su negocio. Nunca nos faltó de nada, o sea, una persona generosa. Eso sí, pues era callado. Eso también, o sea, todo se lo guardaba, no exteriorizaba sus sentimientos. Yo no lo vi nunca exteriorizar ni la alegría ni tampoco la tristeza, ¿no? Era como si, así, ¿no? Y después, bueno, pues... ¿Y tú tuviste, yo por ejemplo, mi hermano no vivía en Tenerife y me dio, pues yo en casi todos los aspectos me dio carta ancha, ¿no? ¿Se dice carta ancha? Carta blanca. Carta blanca. Cuando eso no es así, porque yo, o sea, tú tiraste para adelante, no sé, en tu caso fue, todas las decisiones fueron tuyas. Hombre, yo es que un día mi madre pues me llama llorando, bueno, fueron varios días consecutivos, que ya no podía más, no podía dormir, que no podía comer, que ya no podía más. Entonces mi madre ha sido una persona muy fuerte, siempre. Y además yo he visto fotos de ella de joven, guapísima. Muy luchadora, y yo verla así o sentirla así por teléfono, porque yo no estaba con ella, pues yo dije, hay que tomar una decisión. Yo lo consulté con mi hermano, pero ellos, bueno, vamos a ver. Entonces yo ya dije, bueno, se me van a ir los dos, ¿no? Entonces en La Palma no había esos recursos para apoyar a este tipo de personas, las 24 horas, la casa no estaba en condiciones, y reformar la casa en aquel momento era inviable, porque la estructura de la casa no permitía, ¿vale? Porque era un pasillo y no permitía el paso de una silla correctamente, ni los giros, ni, bueno, era una historia, ¿no? Entonces, bueno, pues, tuve que tomar la decisión, aún en contra un poco del criterio de mis hermanos, que bueno, o sea, que tampoco proponían otras opciones, quiero decir. Pero el ya se verá, por momentos o en algunos momentos, pues fue en tu contra y así todo tú tuviste la fuerza de siendo la única chica. Sí, tuve, pues no sé de dónde la saqué, porque la verdad que también yo lo pasé mal, se me cayó el pelo, tuve anemia, perdí el sueño, bajé de peso, pero bueno, por lo menos mi madre, a raíz de que mi padre estuvo cuidado las 24 horas en una residencia, pues ella podía dormir por la noche, ¿vale? Podía salir a comprar comida, comer, tener un horario, porque claro, luego ella iba a visitarla pues por la mañana y por la tarde. Entonces era como una rutina, se estableció una rutina, ella dejó de sentir esa culpa por supuestamente abandonarlo, pues no lo abandonaba, no lo abandonó en ningún momento, o sea, ella se pasaba horas y horas al día allí, pero al menos podía dormir,
Cuando salía de allí, podía dormir. Y si un domingo decidíamos ir a comer, ella podía ir a comer fuera. Y eso es que no tiene precio. Eso es lo que ayuda a un cuidador a poder sobrellevar esta situación hasta el final. Mira, y a la hora de elegir una residencia, ¿hay algunos criterios que tú podrías identificar como básicos, fundamentales, a la hora de evaluar para poder decidir esta residencia, este geriátrico, me conviene, no me conviene? Hombre, pues yo, sabiendo lo que sé ahora, yo visitaría varias, ¿no? Y cuando entro en la residencia, pues miro la carita de los ancianos, ¿no? De las personas que están allí, que normalmente son personas mayores, ¿no? De distintas patologías, porque un centro especializado en Alzheimer, pues, no existe como tal. Entonces, allí, pues, yo, lo primero es ver en qué estado están las personas que están allí dentro, ¿no? Lo que es la limpieza, si los tratan con cariño, ¿vale? Porque eso se nota, ¿no? Sí, eso se nota. Y luego ya, pues, por supuesto, la limpieza. ¿Del lugar te refieres? Exacto, sí, de ambas cosas, claro, de los abuelitos y también del lugar. Que los olores también. Sí, que sea un sitio pues medianamente aireado, que no esté en una zona muy fría, porque eso hace que los ancianitos se enfermen de gripe y de catarros, y eso es muy malo. Eso es muy malo porque luego se complica, ¿no? Un catarrito. Claro, lo que pasa es que cuando llegas por primera vez a una residencia, sí, puedes y te dejan con suficiente calma, tiempo y tus propios nervios, ¿no? No sé, yo como eso lo viví también de una manera muy abrupta, o no sé qué nombre ponerle, me parece que bueno, es posible. Probablemente por lo menos haya personas que sean capaces de tener la cabeza más fría que yo en determinado tipo de situaciones, como para efectivamente hacer eso que tú dices, ¿no? Observar para poder hacer... Yo es que quizá por naturaleza soy una persona observadora, yo hice esas visitas yo sola, ¿vale? Yo sola. Y bueno, luego estaba la entrevista con la directora o el director del centro, y en todas las que yo visité, el contacto fue bueno. Sí, son personas ya acostumbradas a este tipo de situaciones familiares, saben que tú no dejas allí a la persona porque a ti te guste, saben que detrás hay un drama familiar, del tipo que sea, pero existe, ¿no? Sí, una situación emocional, hay una carga emocional ahí muy, muy importante, ¿no? Entonces ellos quiero decir que son personas ya preparadas para abordar esa situación, y te lo van a hacer más fácil, te van a normalizar esa situación. Además de observadora, que me consta que eres muy buena observadora, yo también te considero una persona bastante ecuánime y con un gran sentido de la justicia y equilibrada. ¿Cuáles dirías tú que son las ventajas de que una persona se quede en casa o que se quede, porque todo en la vida tiene como las monedas, ¿no? Dos caras. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una situación y ventajas y desventajas de otra? Pues la ventaja de quedarse en la casa es que pues la persona permanece en su entorno, ¿no? Y entonces pues como que... Claro, que eso dicen que es importante. Sí, sí. La persona se queda en su entorno, pero yo creo que esa es la principal ventaja. Aparte pues de que al estar en un lugar pues donde no hay tanto tránsito de gente, es posible que a nivel de virus y bacterias y demás, pues, ¿vale?, esté más protegida esa persona, ¿no? Lo mismo que esté en una residencia donde están en contacto con más personas, y los ancianitos se ponen enfermos de distintos tipos de infecciones y tal. Pero salvando eso,
Y yo creo que la casa tiene que tener las condiciones adecuadas, ¿vale? Y eso no siempre se puede conseguir, o por razones económicas, o por razones estructurales de la propia vivienda. Exactamente, ¿no? Y por otro lado, hay que proteger también la salud física y emocional del cuidador principal, ¿vale? Entonces, si eso se consigue, pues yo veo bien la opción de que se quede en la casa. Pero si no, pienso que una residencia puede hacer más llevadera la situación. Habrá casos en los que ya no exista el cuidador principal porque el esposo o la esposa del enfermo ya no estén, o bien porque no tiene pareja, que puede suceder. Entonces, en ese caso, o bien se contrata 2 turnos, o porque una persona contratada externamente no va a estar las 24 horas, 7 días a la semana. Entonces son 2 personas. Si económicamente eso resulta viable y lo pueden sostener, pues bien, porque luego hay otras implicaciones. Con una pensión de jubilación no se sostiene esa situación. Claro. Y es un gran problema social. Claro, y por otra parte también está como el cuidador principal muchas veces se niega a que haya una persona de apoyo viviendo o no viviendo porque se siente invadido, ¿no? O intimidado. O siente que es su obligación el hacerla sola o el hacerlo solo y que, ¿sí? Que otra persona externa es como un intruso, sí. Pero eso es al principio, eso es más bien un concepto mental, una idea, ¿no? Pero que luego cuando te enfrentas con la realidad y ves que tú no puedes... Y que conviene superarlo cuanto antes para que el deterioro del cuidador sea el mínimo posible. El mínimo posible. Porque es que yo creo que aquí los cuidadores se tienen que plantear por encima de todo, si yo no estoy bien, no puedo atender adecuadamente a mi ser querido. Entonces, aunque a veces eso le cueste al cuidador, ha de plantearse, yo he de estar bien, aunque no lo haga por mí. Si por mí, pues mi autoestima a lo mejor no me deja hacerlo por mí, hacerlo por... Y esta conversación, porque ahora estamos hablando del Alzheimer, donde el enfermo pierde, digamos, lo que es su persona, es decir, ya no está su cuerpo, pero poco a poco va dejando de ser la persona que era. Pero hay otras enfermedades neurológicas degenerativas donde esa persona sí está. En el Parkinson, la persona está hasta el final. Efectivamente. Igual que en otro tipo de enfermedades degenerativas. Bueno, entonces, no sé si hasta el final, pero mucho más tiempo, efectivamente. Yo recuerdo una conversación con el hermano de una persona enferma de Parkinson y me decía que el hermano le comentaba, yo hubiera preferido tener, no enterarme de lo que me está sucediendo, ¿no? Entonces, agradecer a todas las personas que han estado o están en línea. Isabel Mora es una persona que lleva dedicándose al tiempo social, al trabajo social desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Isabel, por estar ahí. Teresa, Richard, muchas gracias. Candy, haces tantas cosas por otros seres humanos, siempre estás ahí ayudando. Don Carlos también nos está acompañando esta noche, muchísimas gracias. También, María Palomares, Cristina, que ahora mismo vamos a leer lo que tú has dicho, lo que tú has escrito, Auxi, Paula, Natalia Alonso, Agustín Hernández Castro. Y Cristina aquí nos cuenta un texto bastante largo que voy a leer. Dice, el tema residencia está imposible. Están todas con listas de espera y han subido los precios. ¡Wow! En la que tengo a mi padre, que ha sido la única que conseguí, están bien cuidados y está limpia. Es una residencia pequeña. El problema ahora es que mi padre tiene brotes agresivos y nos están advirtiendo que de seguir así tenemos que sacarlo de allí.
Ahora te digo algo a ese respecto, Cristina, porque yo eso conseguí, no sé si tú, Nieves, tienes alguna experiencia, pero Cristina, yo sí tengo experiencia a ese respecto y te voy a decir lo que yo pude hacer por si a ti te sirve. Y nos están advirtiendo que de seguir así, que la letra es chiquitísima, tenemos que sacarlo de allí. Nos recomiendan también ir a su neurólogo para revisar medicación y ya fue hace unos 2 o 3 meses, que ya sabemos lo que tarda la seguridad social. Esta es, de momento, mi inquietud. Le encuentro trabas por todos sitios. Ya, bueno, yo no sé si tú tienes algo que decir con respecto a esa... gracias a todos por estar ahí en esta noche de viernes, que probablemente haya cosas más agradables, más agradables y más divertidas. Lo que pasa que yo también sé que a quien esto le ocupa, pues le da prioridad. Y no distingue días de la semana. Sí. Entonces, en cuanto estuvo bien esa pregunta, porque en mi caso, pues tuve la suerte de que se pudo cubrir el coste de la residencia, porque es una residencia privada. Y sí me enfrenté, o sea, al tema de las largas listas de espera para entrar en una residencia pública. Eso es 1 año, 2 años, y no puedes esperar. No puedes esperar porque te enfrentas con la situación y tienes que resolverla. No puedes esperar 1 año o 2. Y la verdad que eso es, pues es un problema social. Es un problema social grave. Sí, pero no existen. En algún momento, pues yo veré si a este foro quiere acudir alguna persona responsable y que tenga conocimiento de cómo está este sector, tanto en residencias privadas como públicas. Yo pienso que de luego si hubiera más recursos económicos, hay una demanda impresionante. Y si hubiera más recursos, pues tendríamos más residencias. Pero por los motivos que yo pues desconozco, esa situación pues no se ha solucionado. Sí, y además me consta que también hay bastantes, bueno, no sé si bastantes, pero hay algunas empresas que la razón principal por la que abren una residencia es por el negocio que saben que es, más que por el cuidado o el amor a los viejitos, y de la misma manera que hay muchas personas que, tal y como está el trabajo, pues trabajan por necesidad, y también hay absolutamente personas maravillosas y trabajan por necesidad y hacen el trabajo pues para salir del paso, y también hay personas absolutamente vocacionales que hacen una labor exquisita, maravillosa y tierna, ¿no? Terminando de contestar a tu pregunta, Cristina, creo que hay un recurso que tú ya conoces, y si no lo conoces, sé que tienes gente en tu entorno a quien le puedes pedir ayuda, y es con las flores de Bach. Bach como el músico. En estos casos de agresividad me consta que tanto las flores de Bach como la homeopatía ayudan, y en el Ayuntamiento de La Laguna hay un colectivo de médicos homeópatas que no sé exactamente cómo funciona, pero la persona que esté interesada pues me lo puede decir, y buscaré la manera, incluso quizá en alguna ocasión puedo invitar aquí a alguno de los médicos homeópatas que están en ese colectivo, y que me consta que dan servicio gratuito, y que incluso a lo mejor pueden atender telefónicamente al cuidador, y en base a lo que el cuidador le cuente y las preguntas que el médico homeópata haga, pues le puede recetar remedios que se consiguen en muchas farmacias hoy en día y que ayudan muchísimo, y yo lo viví, o sea que lo puedo afirmar,
a bajar esos niveles de agresividad. ¿Hay algo que tú quieras añadir en este sentido con respecto a la agresividad? Yo, mi experiencia personal, no, mi padre afortunadamente no tuvo brotes de agresividad, pues depende un poco de la parte del cerebro que esté más afectada. En mi caso, mi padre, pues sobre todo en la parte frontotemporal, entonces pues rige un poco el tema del lenguaje principalmente. Entonces, que él perdió completamente su capacidad de hablar, de escribir, de entender, la memoria prácticamente se quedó con lo más básico. El último test que le hicieron no respondió a ninguna pregunta. Pero en cuestión de comportamiento, pues no, la verdad que él era tranquilo. Pero conozco de otros casos donde, ahora me viene uno a la memoria, donde lo cuidaron en la casa y ahí, pues bueno, había, digamos que en la casa 3 hombres disponibles y esos 3 hombres podían controlar la situación de un varón con enfermo de Alzheimer, con brotes de agresividad. Pero claro, no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Porque hace falta, cuando el enfermo es un hombre y tiene mucha fuerza física, hace falta otro hombre, porque si no... Claro. Se puede. Una cosa que a mí también me ocupa y la hablo con las personas que acuden a mí, pues queriendo que les aporte algo de mi experiencia, es qué es más importante a la hora de estar con un ser querido, porque muchas veces por esos remordimientos, por esos sentimientos de culpa, pues pensamos que tenemos que dar mucha cantidad. Y yo recuerdo que durante unos cuantos años tú te pasabas el día corriendo entre los niños, llevarlos al colegio, tu madre, llevarla, recogerla, visitar a tu padre, atender tu casa, en fin. En esa dicotomía cantidad versus calidad, ¿qué es lo que tú puedes, qué es lo que tú quieres decir al respecto? Definitivamente calidad de tiempo. Cuando te sientas equilibrada, o sea, tienes que alejarte un poco de la situación a veces para volver y regresar y poder aportar y disfrutar los momentos de luz de esa persona. Porque en esa situación es como una bombilla cuando parpadea, ¿vale? Entonces, aproveche ese momento. Qué bonita metáfora. Sí, me vino. Aprovechar esos momentos de luz, esos destellos, y aprovecharlos intensamente, cogerle de la mano y yo diría que a veces esos momentos no son solamente, como tú los dices, de luz, que efectivamente hay momentos de luz, sino que hay momentos que también pueden llegar a ser muy bonitos cuando se es capaz de seguirle la corriente en su locura transitoria, ¿no? Y a lo mejor te cuentan cosas que no son visibles a los ojos físicos, o te cuentan batallitas o recuerdos que bueno, ahí incluso se pueden jugar, ¿no? O no sé. En la residencia, una cosa que yo observaba es que les gustaba mucho la música, ¿vale? La música era algo que les devolvía la alegría a la cara, la sonrisa. Y recuerdo había una ancianita que ella cantaba. Y al poco tiempo llegó otro señor y entonces cantaban entre los dos, ¿vale? Y por eso se hacían bailes y a ellos les encantaba. Y yo al respecto tengo que contar una anécdota. Cuando ya mi padre estaba en su fase terminal, no sé por qué, un día llegué, pues estaban corriendo como siempre, estaba ya en el hospital, que también tengo que agradecer que dado los escasos recursos, los hospitales públicos o concertados, esos últimos
esos últimos meses o esas últimas semanas, sabiendo ya que no hay solución y que tal, pues que te permitan mantenerlo allí con los máximos cuidados, limpio. Yo la verdad que mi experiencia fue muy buena en ese sentido. Ha atendido al máximo, cosa que en la residencia ya no nos proporcionaba y en la casa hubiera sido imposible. Pero dicho esto, a lo que iba es que, bueno, a mí se me ocurrió ponerle un paso doble, ¿no? Porque yo le pregunté a mi madre, ¿qué tipo de música le gusta? A mi padre dice, pues bueno, yo un paso doble. Y entonces busqué en el móvil, en YouTube, paso doble español. Y lo puse al máximo volumen. Bueno, pues mi padre estaba dormido, así como que ya no estaba, y de repente abrió los ojos, me miró y yo me puse a bailar. Y había un compañero de habitación, un ancianito también, y bueno, los dos se pusieron letóricos, Wow, letóricos. Sí. Y al final cuando me iba, ya pues el ancianito de al lado me hizo así con la mano y dice, recuerda, dile a la gente que estoy aquí y que ya a mí me gustaba mucho bailar, ir a los carnavales, y que yo soy, me dijo el nombre, que ya no recuerdo, yo soy, bueno, fulanito Pérez. Y yo le dije, sí, no se preocupe, que yo lo voy a decir, no se preocupe. Entonces, bueno, mi padre falleció al día siguiente, ¿vale? Y yo antes de irme le cogí los pies, y los pies, yo dije, qué calentitos están y qué suaves, ¿no? Le dije, papá, si quieres vete ya, descansa, ya está, has hecho todo lo posible, descansa, ¿no? Y bueno, eso al día siguiente se fue. Yo creo que dentro de lo que cabe se fue feliz. Claro, eso que tú estás diciendo yo creo que también es muy importante, porque a veces la persona o las personas que están aquí como que tienen atrapada, retenida, ¿no? Y yo creo que más allá de las palabras, tu amor, la intención con la que le dijiste eso, es como que le diste el permiso, la confianza. Y bueno, hay libros maravillosos, que por cierto, eso ya no lo tengo previsto y es uno de los posts que quiero hablar. Hay un libro, especialmente de Anne-Marie Gibaudan, que a mí me ayudó muchísimo y también los de la doctora Kübler-Ross, para esa despedida. Para esa despedida que al final es volver a casa. Sí, según dicen, sí. Yo te reconozco a ti una persona muy, muy sensitiva y con algunas o muchas capacidades extrasensoriales, y en la medida en la que yo con mi madre, pues cuando ella estaba sin la enfermedad, tuvo una relación difícil. A medida que iba avanzando la enfermedad, aumentó su ternura y llegué a tener momentos de comunicación más allá de lo verbal, maravillosos. Tú en ese sentido con tu padre también llegaste a tener esa conexión más allá de los sentidos físicos. ¿Hay algo que puedas contar en ese? Pues yo recuerdo con toda la problemática, todas las decisiones que había que tomar. Hubo un momento en que intenté aferrarme al padre que era él antes, ¿no? Al que siempre había sido. Entonces recuerdo que me puse de rodillas y le dije, papá, ayúdame en esto. O sea, tú sabes que yo estoy haciendo lo justo, ¿no? Todavía me emociono porque fue un momento duro. O sea, fue un momento en el que yo intenté que mi padre volviera para que me ayudase a solucionar aquello que yo sola no podía.
porque estaba en contra pues, en fin, de mis hermanos. Y entonces su respuesta es, déjame, yo ya no puedo, yo ya no sé. Entonces, pues yo me di cuenta que bueno, que él físicamente ya no podía o mentalmente ya no podía, pero luego sí que lo empecé a sentir de otra manera, ¿no? Como más sutilmente, una compañía sutil, como, ¿no? Como un envolvimiento, eso, ¿no? Un día ya yo estaba en la residencia, yo tuve una problemática y simplemente me fui, estuve con él, le cogí la mano y a mí eso me tranquilizó. No le dije nada, porque ya no, si no le di las gracias y no sé, y procuraba sentirlo físicamente, su olor, y eso es en fin, son cosas que tienes que vivir, pero es una etapa, se pasa, se supera, se sigue adelante y luego te quedas pues con el sentimiento de que lo has superado, de que has hecho lo que tenías que hacer, lo correcto, lo que te quedas en paz, en definitiva, ¿no? Te quedas en paz. De todo ese torbellino de emociones y... Bueno, te quedas en paz. Yo no sé tú, yo tardé y fue con la ayuda de un médico homeópata. Yo tardé en recuperarme porque yo un buen día, después de que mi madre se fuera, me miré al espejo Hombre, y no me conocí. Claro, Y mi cuerpo tampoco, o sea, yo estaba hinchada, no sé. Cada uno tiene su momento, ¿no? Hay unas personas que tardan unas más que otras, ¿no? Pero en mi caso tengo 2 niños pequeños Claro. y era como que él mismo me decía, no, pues tú tienes que seguir adelante, mi camino ha terminado, pero tú eres joven y tú tienes que mis esfuerzos y que mis desvelos, ¿no? Merezcan la pena. Que hayan servido para algo. Claro, que yo no estoy aquí en el hospital sufriendo para nada. Y aprovechando tu condición de abogada desde el punto de vista jurídico, porque hubo un determinado momento en que mi hermano y yo nos tuvimos que enfrentar, y utilizo deliberadamente esta palabra, enfrentar con la situación de, no sé cómo se dice, inhabilitar o incapacitar a mi madre, ¿no? Eso, ¿cómo se procede? ¿Cuándo hay que hacerlo? En fin, ¿qué nos dices tú a ese respecto? Bueno, yo antes cuando utilizaba la expresión de la aceptación, ¿vale? También está relacionado con este aspecto. O sea, cuando aceptas y lo aceptas todavía la situación en un momento en el que la persona es medianamente consciente, ¿vale? Porque cada vez más el Alzheimer se está diagnosticando de una manera temprana. Entonces eso permite que la persona pueda hacer testamento, pueda, en fin, organizar sus bienes. Porque no olvidemos que esta situación produce un descalabro económico importantísimo, ¿no? Sobre todo por los cuidados que necesita y el desembolso económico que supone. Entonces, si eso está previsto, ¿vale? Pues digamos que quizás no es necesaria la incapacitación de la persona, ¿vale? Si hay un acuerdo familiar, pero si ya la situación y el diagnóstico se produce en un momento en el que la persona no ha tomado las decisiones económicas necesarias, pues no queda de otra que proceder a la incapacitación, porque desde luego un notario no va a... ¿Y qué requisitos hay que cumplir para y cuántos todos los familiares o qué familiares son los que tienen que estar de acuerdo para poder llevar a cabo? Es que cada caso es diferente, ¿no? Es que depende, o sea, depende normalmente la persona que está conviviendo, es decir, sea el esposo, la persona más cercana que esté conviviendo, y en caso de que que falte, pues tendrían que ser los hijos, ¿no? Todos los hijos, ¿no? Tendrían que estar de acuerdo con respecto a ese punto. Vale, pero aun cuando haya oposición, desde el momento en que se plantee, pues será el juez, el Ministerio Fiscal,
el que decida, porque ellos no deciden a la ligera. O sea, ¿Y eso hay que una plantearlo demanda. a través de un Sí, abogado sí. o hay también para eso hay abogados de oficio? O... Claro, también hay abogados de oficio. Si los recursos económicos no lo permiten, se puede pedir un abogado de oficio. Los temas de familia son relativamente rápidos. Es decir, desde la designación del abogado de oficio, que suele tardar unos meses, pero luego ya el procedimiento se pone en marcha y suele ser rápido, ¿no? O sea, a lo mejor en menos de un año, pues está eso resuelto. Eso sería lo deseable y lo conveniente. Porque hace falta abogado y procurador. Y porque hace falta, pues, un informe pericial, médico. Aparte del diagnóstico de la Seguridad Social, pues ahí también a lo mejor el juez quiere un informe pericial o en la propia demanda, lo que plantea en la demanda, creen que para esclarecer la situación es necesario. El Ministerio Fiscal también va a intervenir y la decisión no se toma a la ligera, es decir, se toma por qué, pero normalmente con un diagnóstico de este tipo, pues hay varios grados. O sea, la incapacitación total tiene que ser ya una situación severa, pero si no, pues hay otras medidas como la tutela, la curatela, ¿vale? Que es para determinados ámbitos de la vida de las personas, ámbitos económicos o para, en fin, ese tipo de cosas. Y quiero decir que el entramado judicial en este aspecto funciona. Es decir, que las decisiones no se toman, no, hay un estudio de cada situación y bueno. Y de lo que se trata sobre todo es de prevenir. Cuanto antes se tomen esas medidas, cuanto antes se prevean las situaciones, es mucho mejor. Porque si no, luego es discordia entre las familias, son peleas. Y si entendemos que el cuidador principal existe y ve cómo todos se pelean, pues eso puede ser todavía peor, ¿no? Claro. Todavía puede complicarse aún más. Y afectar aún más de lo que ya le afecta a toda la situación, claro, al cuidador principal. Claro. Desde el punto de vista jurídico, ¿hay algunos otros aspectos que haya que tener en cuenta, que tú quieras comentar? Yo diría que principalmente es abordar la pérdida de capacidad de la persona y prever las situaciones. Es decir, ya no solamente porque estemos enfermos, ¿no? Porque tengamos una enfermedad, ¿no? O sea, un testamento no hay que hacerlo cuando uno tiene 70 años. O sea, hay que hacerlo cuando se es joven, cuando se tienen hijos, cuando hacerse un seguro de vida, hacerse un seguro de defunción, es decir, prever situaciones. Prever situaciones. Aquí creo que España ha sido un Estado muy proteccionista, donde hemos confiado mucho en las bondades del Estado y eso se está viendo que no es posible. Yo no sé si voy a cobrar una pensión del Estado, francamente no sé si va a haber fondos, ¿no? Entonces tienes que buscar otra fórmula. Y no, esas fórmulas no pasan por entregarle la maleta a tus hijos para que te cuiden. Eso es una carga adicional. Claro. Porque además se está viendo en los tiempos de hoy, los hijos tienen sus hipotecas que pagar. Vale. Tenemos que enseñar, a los hijos les estamos enseñando independencia, ¿no? Que sería lo deseable. Bueno, pues entonces también nosotros tenemos que prever nuestra jubilación y nuestra vejez para no convertirnos en una carga, para que no solucionen nuestros problemas. Comentar por aquí que Cristina se ha dado cuenta que sí, que lo de las flores de Bach, ella lo tiene cercano y lo tenía olvidado. Y también se ha unido Sandra Dorta, bienvenida Sandra, y Carmen Plasencia. Y Carmen Plasencia dice: cada persona lleva un proceso. El alma de cada uno de nosotros quiere vivir una determinada y de ahí... Una determinada, me parece que falta algo, y de ahí cada proceso. Sí, claro. Sí. Hay que darle tiempo a cada persona. Es decir, yo no quiero dar la impresión de que esto es no sé, un virus y hay que, ¿no?, tomar una medicación y olvidarse del asunto. No es eso. Yo he tenido la suerte, en fin, de poderlo racionalizar relativamente rápido, porque han pasado solamente 2 años desde que falleció. Tu padre se pero eso no significa que yo no lo recuerde, porque yo
me recuerdo todos los días de él, pero lo siento como cerca, ¿no? Lo siento como cerca de mí y aunque al principio mis llantos eran todos en el coche, lo cual es una temeridad, no recomiendo a nadie, pero después de eso, como lo siento conmigo, pues no sé cómo explicar. No lo veo como que lo haya perdido, es como que lo he recuperado de otra manera en la que nunca lo había conocido. No sé si me puedo explicar bien. Qué bonito. No sé, pero esa es mi experiencia. Para terminar, ¿hay algo que quieras añadir? Y si no, pues simplemente nada más y nada menos darte las gracias por tener la valentía de exponerte, de contar tu caso, de compartir tus experiencias y también darle las gracias a todas las personas que aquí nos han estado acompañando y que en algún momento, como esto Facebook lo deja ahí, pues que sepan que con este proyecto ACA, que ha nacido hace unos días, apoyo emocional e información al cuidador de enfermos de Alzheimer y demás enfermedades neurodegenerativas y cuidadores en general, pues que a Nieves María Hernández Castro tienen ahí su correo electrónico para cualquier consulta que quieran hacerle. Como abogada para esto y para otros temas, doy fe que es fantástica. Y a mí me tienen a su disposición para cualquier cosa que les pueda ayudar. Y recordarles que cada día, de lunes a jueves, habrá un post en mi página, mi fanpage, Sabina Coach, en donde daré información que yo deseo que pueda ser de utilidad a las personas que se encuentren en esta situación. Y todos los viernes pues habrá una entrevista como la que hoy hemos tenido con Nieves María, para poder arrojar un poquitito de luz, de apoyo, de confianza, yo creo sobre todo de apoyo, ¿no? Y de verdad animar a las personas que tienen alguna necesidad que compartan, que hagan sus preguntas, que nos cuenten qué es lo que necesitan. Se ha unido también Marilá, no sé si ya estás de vuelta en Tenerife, Marilá, o todavía sigues por la península. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando y que a partir de ahora vean esto. Nos seguimos viendo cada día de lunes a viernes en el proyecto ACA aquí en Sabina Coach. Gracias, Sabina, por invitarme y gracias a todos por estar escuchándonos. Quería añadir solamente una cosa que quizá no comenté, pero que es muy importante que nos rodeemos en todo este proceso de gente positiva, de gente que, bueno, hay asociaciones, una asociación Alzheimer, es decir, que normalicemos la situación, ¿vale? Que compartamos, que hablemos sobre esto, porque yo, por ejemplo, creo que he sido la primera vez que yo públicamente he hablado de esto y puedo decir que me he sentido liberada, ¿vale? Que no es nada malo, no es como cualquier otra cosa en la vida, es una prueba que nos ponen y está hecha para superarla y para llevarla lo mejor posible, ¿no? Y bueno, en este proceso yo he contado con la ayuda aquí de Sabina, que me ha ayudado mucho, porque no siempre he estado yo con esta cara así hoy, no, que fue para nada, ¿no? He tenido mis días malos, pero bueno, el mensaje que quiero dar es un mensaje positivo, ¿vale? Y de ánimo para todas las personas que en estos momentos estén pasando por esto, ¿vale? Que la ayuda, y para los que conozcan a personas que estén pasando por esto, que por favor, cualquier gesto, cualquier detalle de apoyo, de cariño va a ser bien recibido, aunque esas personas no lo pidan, ¿vale?
Sí, porque muchas veces a los cuidadores efectivamente les cuesta muchísimo Sí. pedir, les cuesta muchísimo aceptar Mm. ayuda, efectivamente. Y también las parejas de los hijos, de las hijas, forman parte del entorno que puede ayudar a que, pues, por ejemplo, cuidar a los niños para que ellas puedan estar con su padre o con su madre. Es decir, ese apoyo es muy importante y comprensión, ¿no? Comprensión, esto pasa y bueno, hay que estar ahí en ese momento. Y bueno, lo que no he dicho, y antes de despedirme, para eso estábamos aquí, si hay ahora alguna pregunta o algún comentario, pues para eso está el chat y es muy bienvenida esa pregunta y ese comentario. Y si no, pues ahí sigue a disposición ese correo electrónico tanto de Nieves María como pues ponerse en contacto conmigo quien lo quiera a través del mensaje privado que ofrece Facebook. Muy buenas noches y feliz fin de semana a todas y a todos. Besos.